¿Sabías que hay personas en la Biblia que nunca experimentaron la muerte? Y no estamos hablando de Jesús, porque él murió antes de resucitar, pero la historia de tres figuras únicas como Enoc, Elías y el enigmático Melquisedec te dejará sin palabras. ¿Qué hicieron para tener un destino tan extraordinario? Prepárate para descubrir los secretos más fascinantes de las Escrituras, porque lo que estás a punto de escuchar cambiará tu perspectiva para siempre. Seguramente has escuchado la famosa frase: nada es seguro excepto la muerte y los impuestos. Pero, ¿sabías que la Biblia menciona a personas que nunca experimentaron la muerte? Así es. Aunque podrías pensar en Jesús como un ejemplo, recordemos que según los Evangelios, Jesús murió antes de resucitar. Sin embargo, la Biblia destaca a tres figuras que nunca vieron la muerte. Comencemos con el primero de ellos, Enoc, una figura cautivadora llena de enigmas. Enoc fue uno de los descendientes de Adán, aunque no a través de Caín o Abel, sino del tercer hijo de Adán y Eva. También fue el bisabuelo de Noé, conectándolo con algunas de las figuras más importantes de la Biblia. En una época en la que las personas vivían siglos enteros, Enoc se convirtió en padre a los 65 años y vivió hasta los 365 años. Pero lo que realmente lo hace único es que, en un mundo lleno de caos y pecado, Enoc caminó fielmente con Dios. En Génesis 5, 22 y 24 leemos: Enoc caminó con Dios y ya no existió, porque Dios se lo llevó. Dios lo tomó directamente al cielo, sin que experimentara la muerte. Este vínculo especial entre Enoc y Dios también se menciona en Hebreos 11, 5, 6, donde se dice: por fe, Enoc fue tomado de esta vida para que no experimentara la muerte. Su fe fue tan grande que agradó a Dios de manera excepcional, pero eso no es todo. Enoc también fue un profeta. En Judas 1:14-15 menciona su profecía sobre la venida del Señor. Ve, el Señor viene con miles y miles de sus santos para juzgar a todos, y aunque Enoc fue llevado al cielo, su historia no terminó ahí. Su bisnieto Noé también caminó fielmente con Dios, y gracias a su rectitud, él y su familia fueron los únicos que sobrevivieron al gran diluvio. La vida de Enoc es un poderoso ejemplo de fe, obediencia y una relación tan cercana con Dios que lo llevó a un destino único: saltarse la muerte. ¿No te parece increíble? Sigamos con el segundo de ellos, Elías, una figura imponente marcada por milagros y misterios. Elías, la figura más popular de la Biblia que no murió, fue un profeta durante el reinado del rey Acab y la reina Jezabel en Israel. Era conocido por su audacia al hablar en contra de los ídolos y por su fe en Dios. Elías también realizó muchos milagros, como hacer descender fuego del cielo para demostrar que el Dios de Israel era el verdadero Dios. Esto sucedió en un tiempo en que el pueblo de Israel había comenzado a adorar dioses falsos e ídolos. Este milagro se menciona en 2 Reyes 1, 10, 12. Elías fue usado por Dios para realizar milagros y para traer arrepentimiento y reforma a Israel. Durante este tiempo, las naciones israelitas se desviaron de la fe de sus antepasados, abandonando a Dios y adorando ídolos. Este cambio hacia la idolatría fue instigado por el malvado rey Jeroboam. Jezabel, la esposa del rey Acab, era particularmente devota a la adoración de ídolos e influyó en su esposo para construir un templo dedicado al dios pagano Baal. Esta acción llevó a muchos israelitas por mal camino, alejándolos del culto al Dios verdadero. Al ver la decadencia espiritual de su nación, el profeta Elías se opuso a la impiedad del rey Acab, instándole a que se arrepintiera y volviera al Dios de Israel. Sin embargo, el rey permanecía obstinado y poco dispuesto a escuchar el consejo de Elías. En respuesta, el profeta Elías profetizó que habría una sequía severa como castigo. No habría lluvia ni rocío sobre la tierra hasta que él orara para que terminara. Durante 3 años y medio, los cielos permanecieron cerrados, causando una sequía generalizada y hambruna en toda la región. La historia de Elías, quien no murió y ascendió directamente al cielo, es aún más clara y dramática que la de Enoc. Eliseo, su ayudante,
fue advertido sobre la partida de su maestro. En 2 Reyes 2:3 leemos: Ahora los hijos de los profetas que estaban en Betel salieron a Eliseo y le dijeron: ¿Sabes que el Señor quitará a tu maestro de encima de ti hoy? En el día elegido por Dios, Elías partió de Gilgal acompañado por Eliseo. Juntos llegaron a las orillas del río Jordán, seguidos por 50 jóvenes profetas de Jericó, quienes se quedaron a cierta distancia observando. Elías tomó su manto y, doblándolo como un bastón, golpeó el agua, haciendo que se dividiera. Los profetas cruzaron el río en seco, caminando junto a Eliseo a través de las aguas divididas. Luego, Elías preguntó si había algo que Eliseo deseaba antes de que Dios se lo llevara. Eliseo expresó su deseo de recibir una doble porción del Espíritu Divino de su maestro. Elías le aseguró que, aunque se trataba de una petición importante, le sería concedida si Eliseo presenciaba el ascenso de su maestro al cielo. Mientras continuaban su conversación, un carro de fuego tirado por caballos de fuego apareció de repente, separándolos. En ese momento, Elías ascendió al cielo en un torbellino, tal como se describe en 2 Reyes 2:11. Pocos misterios de la Biblia han atraído tanto interés como el enigma de la identidad de Melquisedec, considerado por muchos como el misterio más grande de las Escrituras. En Hebreos 6:19-20 se dice que Jesucristo, después de su resurrección, tiene la posición de un sumo sacerdote, según el orden de Melquisedec. La traducción Moffett lo expresa de manera más directa al afirmar que Jesús tiene un estatus equivalente al de Melquisedec, descrito como alguien con un rango elevado. ¿Quién es Melquisedec? En primer lugar, vale la pena señalar que tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, esta figura enigmática sirvió como sacerdote del Dios Altísimo, según se detalla en Génesis 14. Durante ese tiempo, hubo una guerra entre varias antiguas ciudades-estado en Canaán y Mesopotamia. El sobrino de Abraham, Lot, y su familia fueron capturados. Uno de los siervos de Lot logró escapar y llevar la noticia a Abraham, quien tomó medidas, armó a 318 de sus propios siervos, persiguió a los invasores, los localizó y logró rescatar a Lot y a su familia, devolviéndolos sanos y salvos a las ciudades cananeas. Fue entonces cuando Melquisedec se presentó para ministrar a Abraham. En Génesis 14, 18, 20 leemos: Y Melquisedec, rey de Salem, trajo pan y vino. Él era sacerdote del Dios Altísimo. Y Melquisedec bendijo a Abraham, diciendo: Bendito sea Abraham por el Dios Altísimo, creador del cielo y de la tierra. Y Abraham dio a Melquisedec una 10ª parte de todo, lo que conocemos como un diezmo, es decir, la 10ª parte de sus bienes. Melquisedec era el rey de Salem, que es la antigua ciudad de Jerusalén. La palabra Salem proviene del hebreo y significa paz, lo que convierte a Melquisedec en el rey de la paz. El nombre hebreo, Melquisedec, significa rey de justicia. Este título refuerza su singularidad y su relación con atributos divinos. El mismo individuo es mencionado en el Salmo 110:4, donde se habla proféticamente de Cristo. David declaró: El Eterno ha jurado y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Este versículo es citado nuevamente en Hebreos 5:6-10. Además, Hebreos 7:3 dice: Melquisedec no tenía padre ni madre, y no hay registro de sus ancestros. Él nunca nació ni murió, pero su vida es como la del Hijo de Dios, un sacerdote para siempre. Esta es nuestra prueba bíblica de que Melquisedec nunca murió. Sin embargo, esto aún no resuelve el misterio. ¿Quién es él realmente? Muchas personas creen que Melquisedec era Jesucristo. Exploremos esta narrativa. En Hebreos 7:20-21, leemos que Dios hizo un juramento afirmando que Cristo siempre sería un sacerdote eterno. El texto dice: El Señor ha jurado y nunca cambiará de opinión. Tú eres un sacerdote para siempre, según el rango de Melquisedec. El significado del nombre de Melquisedec también es importante. Melquisedec significa rey de justicia, un punto que refuerza esta teoría.
Jesús mismo dijo en Mateo 19:17, «No hay nadie bueno, sino solo uno, que es Dios». La Biblia señala que la justicia humana es como trapos de inmundicia ante Dios. Por lo tanto, el hecho de que el nombre de Melquisedec signifique Rey de Justicia da fuerza a esta narrativa. Volvamos a Hebreos 7. Recordemos que este hombre era llamado el Rey de las Paces. Salem, de donde proviene el nombre de Jerusalén, significa paz. Además, Jesús es llamado el Príncipe de la Paz, lo que lleva a concluir que ningún ser humano podría ser el Rey de la Paz. En Romanos 3:10-17 leemos, «No hay ninguno justo, ni siquiera uno, y el camino de la paz no han conocido». Entonces, ¿cómo puede alguien ser ambos, el Rey de Justicia y el Rey de Paz? Otro aspecto destacado es que Melquisedec no tenía madre, padre ni descendencia, o como lo traduce la versión Phillips, no tenía padre ni madre y ningún árbol familiar. Esto significa que no nació como los seres humanos. Sin embargo, esto no implica que los registros de su nacimiento se hayan perdido. La Escritura también revela que Melquisedec es continuamente un sacerdote. Asimismo, sabemos que Dios juró que Cristo sería sacerdote para siempre y que su sacerdocio está en el orden de Melquisedec. ¿Podrían ser la misma persona? Aquí es donde esta narración se vuelve más compleja. Sabemos que en el Nuevo Testamento Jesús tiene un padre y una madre, muere y resucita. Por lo tanto, surge la pregunta, ¿podría Melquisedec realmente ser Jesús? Aunque Jesús tuvo padres humanos y experimentó la muerte, algunos sostienen esta teoría. Por otro lado, hay quienes creen que el autor del libro de Hebreos hablaba en sentido figurado, sugiriendo que Melquisedec era como Jesús o se parecía a él. También argumentan que, en casi todas las apariciones de Dios en la Biblia, la persona que se encuentra con él tiene plena conciencia de estar en presencia de la divinidad. Sin embargo, en la historia de Melquisedec, no hay ningún indicio de que Abraham reconociera haber estado en presencia de Dios. Es cierto que Melquisedec aparece y desaparece abruptamente de la narrativa. Sin embargo, en Génesis 14 no hay nada que indique explícitamente que Dios mismo estuvo presente en ese momento. Otro punto a considerar es lo que se menciona en Hebreos 5:1. Todo sacerdote es escogido de entre los hombres. Esto refuerza la idea de que el sacerdocio tiene como propósito que un ser humano, elegido y ungido, se presente ante Dios como representante de los demás. Jesús era completamente hombre en el Nuevo Testamento y al mismo tiempo completamente Dios. Esto le permitió servir como nuestro sacerdote perfecto. Antes de Jesús, el sacerdote supremo, la Biblia enseña que los sacerdotes eran humanos que actuaban como representantes ante Dios. Sin embargo, estas diferencias de opinión no deben distraernos ni dividirnos. Al final, lo más importante es que tenemos un gran sumo sacerdote, llamado Jesús, quien ha pagado por nuestros pecados, defiende nuestro caso ante Dios y nos ama con un amor eterno.